¿Cómo están? Buenos días. Yo creo que empezamos la clase. En esta clase lo que vamos a hacer es hacer una última revisión, un repaso de lo que es generación de eh, series sintéticas, en el tema nuestro, series de caudales, y la aplicación, por qué es tan importante poder manejar este tipo de herramientas. Y después vamos a introducirlos en lo que son cuencas hidrográficas y entramos en métodos determinísticos. Hasta este momento no sé si alguien tiene alguna pregunta o empezamos directamente a hacer una revisión muy rápida de lo que debieran ya hasta ahora haber comprendido. A ver, hemos dicho que los valores de los valores, ya. Vamos a hacer muy rápidamente una reseña de lo que ya habíamos explicado en alguna clase anterior, pero esta vez vamos a mostrar para qué es que hacemos generación sintética de valores. A ver, en esta figura, en la parte de arriba, tenemos caudal anual observado. Hay algunos valores ahí que se traducen en color azul en la gráfica frente a caudales generados. Fíjense que los caudales generados que estamos manejando acá se refieren a caudales anuales. Obviamente después tenemos los mismos métodos que se van complicando más para cuando tengamos que generar valores sintéticos de caudales mensuales, porque ahorita la práctica que están haciendo ustedes se refiere completamente a valores anuales, ¿no es cierto? Ya, las dos series se las muestra acá con el trazo azul, la serie de caudal observado, esta línea azul punteada en el eje cero, no hagan casos, simplemente es una periodo en el que no ha sido observado. En cambio tenemos una otra serie acá en color rojo que asumamos es la serie sintéticamente generada y que puede ser, por ejemplo, en esta lámina estamos aceptando que son 500 años de caudales generados sintéticamente a través de un modelo AR1. Vamos a ver la aplicación que se le hace a ello. Habíamos dicho que si consideramos 18 valores observados, obviamente en base a esos 18 valores podemos estimar algunos indicadores. Por ejemplo, si la media de 18 valores sale 3,3 metros cúbicos por segundo y su desviación estándar sale, por decir algo, 1,1 metros cúbicos por segundo, y el coeficiente de correlación de rezago 1, Rho1, sale, por decir, 0,4. Esas tres indicadores obtenidos estimándolos en base a los 18 valores observados, nos va a dar los parámetros que necesitamos para poder generar sintéticamente valores similares a los 18 años observados. Supongamos que hemos hallado en base a esos 18 años que existe un coeficiente de correlación de rezago 1 diferente de 0, es decir, existe relación entre valor y valor de año a año, y el grado de correlación está expresado a través del valor de Rho1. Y para concluir de que eso es así, hemos tenido que previamente establecerlo a partir de la función de autocorrelación. Si se fijan en la pantalla, está graficada la función de autocorrelación de una serie. Supongamos que es en base a esa serie de 18 años. Y acá obviamente Rho1 sale también negativo, ¿no es cierto? Pero el tema es que una vez que ya estemos seguros de que la serie
presenta correlación, entonces es señal de que se puede modelar esa serie, de que se puede reproducirla a través de un modelo autorregresivo de rezago 1. Y ese modelo autorregresivo de rezago 1, obviamente, ya lo hemos visto, calcula el valor del caudal de este año en función del valor del caudal del año pasado, afectándolo por un coeficiente que en el caso del AR1 es Rho1, y a ese resultado se le añade simplemente un valor completamente aleatorio, ZT, que está siempre alrededor de 0 y cuya variabilidad depende de la variabilidad de la serie originalmente observada a través de una relación que ya la habíamos visto anteriormente. Si quieren podemos ver esa muy rápidamente. Tenemos los texto AR, necesitamos el AR, a ver. Me imagino, a ver. Otro valorcito que está por acá. Plan real. Tampoco. Ya, hemos dicho que esta es la ecuación oficial que usamos para cuando tenemos que proceder ya sea a generar sintéticamente valores de XT, y también usamos la misma expresión para cuando tenemos que realizar un pronóstico de la serie, o sea, el valor más probable a suceder el próximo año, conociendo toda la serie hasta este año en el que me encuentro, ¿no es cierto? La serie que necesito para poder hacer un pronóstico es aquella que tiene valores observados hasta el momento presente, este año, y solamente a partir del conocimiento de lo que ha sucedido este año puedo pronosticar lo que va a suceder el próximo año, es decir, hallar el valor más probable a suceder el próximo año. Esta es la ecuación 1, es la que usamos en ambas situaciones, solamente que acá ya lo hayamos dicho, no trabajamos con la relación simple que es el valor de este año es A1 por el valor del año pasado más ZT. Esa sería la fórmula más simple de escribir el modelo AR1. En cambio, la fórmula que sí se utiliza para casos de aplicación como es el que queremos hacer ahora es aquella que relaciona no el caudal de este año, sino la distancia que existe del caudal de este año a la media, XT menos M, lo relaciona con la distancia que existe del caudal del año pasado a la media también, XT menos 1 menos M, y eso todavía multiplicamos por el coeficiente A1, que en el caso de la R1 es Rho1, y a esa suma se le añade, a ese resultado compuesto por A1 por esto, se le añade un valor ZT. Ya habíamos dicho que los valores ZT, hay muchos grupos de valores ZT, y cuál de esos grupos adoptamos para nuestro caso es simplemente aquel ZT, aquel grupo de valores de ruido blanco, 500 valores de ruido blanco, cuya desviación estándar está ligada a la desviación estándar de la serie original a través de esta relación que la ven acá, ¿no es cierto? Fíjense que la desviación estándar que deba presentar los 500 valores de ZT que previamente los produzco para que después de ello yo pueda proceder a generar recursivamente 500 caudales correspondientes de la serie que estoy considerando. Previamente a eso necesito saber la desviación estándar de la serie ZT, que sería este valor SZ. En esta fórmula se habla de que la varianza del ruido blanco, por eso se habla de es varianza muestral del ruido blanco, tiene que ser función de la varianza muestral del X son caudales, ZT es el ruido blanco, multiplicado por 1 menos A1, que en el caso del Rho1 es igual a A1 es igual a Rho1, en el caso del AR1, elevado al cuadrado. O sea,
la variabilidad que deba tener los 500 valores ZT que debo previamente generarlos antes de generar los caudales que me piden, los 500 valores de caudal sintético. La variabilidad de esos ZTs tiene que venir de esta fórmula. Y esta fórmula indica que esa variabilidad depende de ρ1, calculada en base a los 18 valores observados de caudal, ρ1, y también depende de la varianza de esos 18 valores observados de caudal. Obviamente, si saco la raíz cuadrada de este valor, se convierte en desviación estándar. Entonces, a través de esta relación obtengo la variabilidad que deba tener los 500 valores ZT. Y una vez que tengo los 500 valores ZT, retorno a la fórmula de la AR1, es decir, la AR1 aplicada, y como ya tengo 500 valores de ZT, ya tengo la media estimada muestral en base a los 18 valores, y tengo el ρ1 también muestral nuevamente en base a los 18 valores, y comienzo a generar valores XT, porque de acá la media llevo al otro lado y me quedo con XT. El siguiente será XT más 1, XT más 2, hasta llegar a XT más 500. Hasta aquí no hay ningún problema todavía. Todo el mundo me ha hecho el seguimiento, no hay ninguna pregunta. Entonces, una vez que logro esos valores de ZT, ya puedo producir los 500 valores de caudal. Ahora, el tema es la aplicación que les doy a esa fórmula, y habíamos dicho básicamente que hay dos aplicaciones que uso del modelo AR1 y en general de todos estos modelos. La primera era la que ya hemos dicho, generar sintéticamente una serie muy larga de caudales sintéticos que pueden ser 500 valores, 1000 valores, etcétera. Concretamente en el tema de Mizikuni, cuando se hacía el diseño del aprovechamiento hidroeléctrico y también aprovechamiento para riego del envase Mizikuni, en aquella época se contaba con solamente 17 años de datos. Y si en esa época necesitábamos contar con una serie que tenga más periodo, entonces la única forma de lograrlo era a través de una generación sintética de valores. Y obviamente en aquella época se hizo una generación sintética de caudales medios mensuales. En cambio, lo que nosotros estamos llevando, y no vamos a ir más lejos porque no hay tiempo, estamos solamente aplicando un AR1 que son caudales anuales, un valor tras valor. En esa época se tenían 17 años observados, entonces tratamos con 17 valores observados. Y cuando intentamos, una vez que hemos detectado que esos 17 valores presentan correlación de rezago 1, o sea, están autocorrelacionados, otra forma de decirlo es también presentan cierta memoria. Entonces utilizamos ese valor, esa formulación del AR1 para generar sintéticamente muchos valores. ¿Cuál es la aplicación de esto a series sintéticamente generadas? Y ya lo habíamos explicado al inicio, pero podemos hacer un resumen de ello. Y consiste en lo siguiente. Imagínense ustedes que tienen en la pantalla dos series, una en color rojo y otra en color azul. Las de azul constituyen el corto periodo observado, de que hablaba yo que Mizikuni llegaba a 17 años, llegan en realidad a solamente 9 años. Estos valores en azul son los valores observados. Bueno, y podríamos incluso continuar eh, eh, añadiendo 18 valores. En este caso tendríamos los 18 valores observados en aquella época de caudal anual en Mizikuni. Ahí estamos, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Vamos a volver a aumentar.
Ya, supongamos que esa es la serie azul, valores observados, 17, falta un valorcito más, y esos son los valores observados con los que se contaba en aquella época en Misicuni. Nuevamente repito, estoy refiriéndome a caudales que son observados anualmente. Obviamente que la forma que logramos hacer en aquella época era con valores mensuales, que se complica mucho más, pero no nos colocamos por punto 9. Y estoy intentando producir más valores observados, más valores generados. Ya, entonces, significa que en azul tengo los 18 valores observados de caudal y en rojo tengo los valores, una parte de los 500 valores sintéticamente generados, ¿no? O sea, ya estoy asumiendo que los rojos constituyen una parte de ellos. Obviamente, el eje horizontal debería extenderse hasta el valor 500, ¿no es cierto? 500 valores rojos observados. Ya, la aplicación inmediata de los valores generados es en la simulación de un embalse de regulación. Si se fijan acá, he intentado producir lo que es voy a hacer un poquito más por eso para que se note. Esto va a ser negro. Y lo propio esto de acá. Estoy dibujando lo que es una presa, aproximadamente lo que es una presa, y obviamente que tengo el nivel del agua, que está dado acá por la letra H, ¿no? Imagínense, esta es una presa. Acá arriba voy a tener también una línea para que sea más claro. Eso sería mi embalse, entonces. Cuando hago la simulación de operación de este embalse, es una cosa muy simple, es un balance que se realiza, un balance que logramos hacerlo a nivel mensual, con una flecha azul se indica el ingreso del agua en ese embalse, y supongamos que durante el mes de enero de un año dado, enero, por ejemplo, del 1981, es el primer año que tengo datos observados. En enero del 81 ingresa en ese lago 1 metro cúbico por segundo, y para ese mismo enero requiero aguas abajo una demanda de riego. Y imagínense que ese enero necesito 3 metros cúbicos por segundo. Entonces entra menos de lo que sale, en consecuencia al final del mes el nivel habrá subido, porque si entra menos de lo que sale, esa diferencia tiene que quedarse almacenada en el embalse, y ese volumen adicionado a lo que había al inicio del mes se convierte en un volumen un poquito más grande que conlleva a un nivel del agua más alto. En consecuencia, a eso se le llama una simulación de operación de un embalse a nivel mensual. Cuánto entra este mes, cuánto sale, y en consecuencia cuánto queda embalsado en el lago. Siguiente mes tal vez entra más de lo que sale, entonces va a seguir creciendo, y van a haber meses en los que entra menos de lo que sale. Por ejemplo, si es una presa que nos sirve para poder suministrar agua de riego, o sea, se habla de una demanda. Fíjense acá abajo, hemos colocado demanda 8 metros cúbicos por segundo, demanda del mes de agosto. Y si en ese mes de agosto entra, fíjense que en la época del estiaje, que está dada por los meses de junio, julio, agosto, cuando no llueve, ahí tenemos época de estiaje. En ese momento, el río que me trae agua para ingresar al embalse trae mucho menos de lo que requieren para irrigar. Justamente los meses secos es cuanto más se necesita
proveer de agua a los sembradíos. Entonces, no hay simultaneidad de lo que las lluvias nos ofrecen durante el año, mes a mes, contra lo que los cultivos requieren mes a mes durante el año, ¿no es cierto? Cuando hay época de lluvias, noviembre, diciembre, enero, febrero, los cultivos no necesitan que se les riegue, porque de por sí el agua de lluvia ya los está regando. Entonces, en la época lluviosa, lo que hace un embalse es ir acumulando agua. Y cuando deja de llover, marzo, abril, mayo, junio, entonces cuando deja de llover, es justo cuando más agua necesitan los sembradíos, entonces la situación se invierte. En la época lluviosa entra más de lo que sale y en la época seca entra menos de lo que sale. Incluso hay ríos que en el estiaje se secan por completo. El río que está aportando agua a ese embalse en julio, en agosto, por ejemplo, es cero. Se ha secado el río y el embalse no recibe ningún aporte de volumen adicional. Y justo en ese agosto, septiembre, es cuanto más necesitan los sembradíos agua de riego, entonces la demanda es tremendamente grande. En conclusión, el movimiento del nivel del agua al interior de ese embalse va a ir subiendo, creciendo, ¿no ve? Va a ir creciendo en la medida en que llueve y se necesita erogar poca agua, y el nivel va a ir bajando cuando no llueve, no entra nada de agua al río y más bien sale mucho porque los cultivos necesitan mucha agua. Llevar el apunte de eso, balance de agua, de un volumen de agua, se le llama simulación de la operación de un embalse. Ahora, cuando hagamos eso para 18 años seguidos, supongamos que tenemos 18 años observados, ya no los 17, sino los 18, podríamos hablar de los 17 de Misicuni de aquella época también. Con 18 años de caudal observado, tenemos una cierta cantidad de meses. Tendríamos que multiplicar más 18 por 12, ¿no es cierto? ¿Cuántos meses equivale 18 años? 216 meses. Ya. Significa que esta operación de lo que entra y lo que sale, la diferencia queda embalsada en el vaso del embalse. Eso tenemos que hacerlo 216 veces cuando trabajamos con 18 valores de caudal mensual. Observados, estamos en los observados. Podría ser que de las 216 meses, en 45 meses no se pudo erogar lo que me piden aguas abajo, ¿no es cierto? Entonces hay fallas, el embalse se ha ido vaciando, no entra nada al embalse y sin embargo aguas abajo me piden agua, y hay un momento en el que el embalse se vacía, y si el embalse se vacía ya no hay agua con que poder satisfacer esa demanda que me piden hacia abajo, y ese mes lo puedo declarar una falla, ¿no es cierto? Y de los 216 meses, imagínense, después de que terminado de hacer esa simulación, han sucedido 45 meses en los que no he podido erogar porque se ha secado el embalse. Y también puedo hacer un conteo de cuántas veces se balsó, porque si llueve mucho y el río en consecuencia trae mucha agua, entonces el embalse interiormente empieza a subir de nivel, y si en esos meses justo lluviosos la demanda es muy poca o es cero, entonces el embalse va a ir creciendo en volumen y en un momento va a rebalsar. Y ese mes que ha rebalsado puedo declararlo como mes en los que se produjo ese rebose, le llaman, ¿no es cierto? Y yo hago un conteo de las 216 meses y supongamos que durante 20 meses, el embalse rebalsó. Entonces, hay más resultados que puedo obtener de esta simulación, pero me estoy refiriendo a los dos más importantes. En consecuencia de 216 meses, que corresponden a 18 años de caudales observados, el 21% del tiempo, ¿cómo calculo el 21%? 45 dividido entre 216 me da 21%. Entonces, el 21% del tiempo no he logrado suministrar el agua que me piden aguas abajo, y son, en consecuencia, 21% de fallas. Después lo que hago es conteo cuántas veces ha habido reboses, y supongamos que 20 meses el embalse ha rebalsado,
y debo dividir 20 entre los 216 y obtengo 0.09, que transformado en porcentaje sale 9%. Conclusión de esa simulación de 18 años, el 9% del tiempo hubieron rebalses. Lo que yo podría hacer es, en lugar de hacer esa simulación con los 18 años, lo que yo podría hacer es previamente, en base a un método estocástico, obtener 500 años de caudales mensuales generados sintéticamente. Ya hemos visto cómo funciona. A nivel anual funciona en forma recursiva, ¿no ve? Y la cantidad de años de caudales anuales que logre yo generar está simplemente limitado por la cantidad de ZTs que yo previamente soy capaz de producir sin que se repitan. Entonces, la producción de ruido blanco, si lo hago a mano con el método congruencial simple que ya lo saben hacer ustedes, yo mismo defino cuántos valores de ZT deseo producir. Puedo producir 500. En aquella época, cuando se estudiaba el complejo Misikuni, cuando se contaba con solamente 17 años de caudales observados, se hicieron también este tipo de análisis y se produjeron, le llaman trazas de grupos de datos, ¿no? Una serie que produzco sintéticamente de 1000 años, le llamo traza 1. Después produzco otra traza, la traza 2, también 1000 años, etc. Entonces, como es todo en computacionalmente que se lo maneja, es fácil producir rápidamente varias trazas de caudales que ya habíamos dicho tienen la misma probabilidad de suceder que los caudales efectivamente observados, o sea, le llaman en estadística, son valores equiprobables, y detrás de ello hay toda una teoría larga, muy compleja además, que no la tratamos en la clase obviamente, pero si alguien tiene ganas de ver las demostraciones que se hacen, en la literatura pueden encontrar mucho. Entonces, los 500 años de caudales que yo produzco, por ejemplo, anuales, habíamos dicho también, reproducen las características estadísticas de la serie original. Es decir, si la media de los 18 años, por ejemplo, voy a poner acá, 18 años observados, ¿lo ven? Y aquí voy a poner 500 años generados, ¿no ven? Generados obviamente sintéticamente, generados. Si la media aritmética de los 18 años resulta igual a, por ejemplo, 3,3 metros cúbicos por segundo, la desviación estándar resulta, por ejemplo, 1,2 metros cúbicos por segundo. Ya saben ustedes que la media y la desviación estándar, sus dimensiones son las mismas que las dimensiones de la serie original, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos demostrado en alguna clasecita, eso es elemental. Si estamos hablando de temperaturas, la media estará expresada en grados centígrados y la desviación estándar también estará expresada en grados centígrados. Y si ρ1 de la serie original es, por ejemplo, 0,34 y además es significativamente diferente de 0, significa si hay concluido de que en base a los 18 valores observados anuales de caudal, y he concluido a través de la gráfica de la función de autocorrelación que esa serie presenta una dependencia de año a año. ¿Cuán grande es esa dependencia? 0,34 en una escala que va de 0 a 1, ¿no ve? Pero 0,34 cae fuera de la franja de confianza, ¿no es cierto? Entonces, significa que si bien hay muy poca correlación de valor a valor, pero al fin y al cabo hay correlación. Y si hay correlación, considero que esa serie sí presenta dependencia, y si presenta dependencia, sí puedo modelarla con un AR1, que básicamente
indica de que para calcular el valor de este periodo me baso en el valor del periodo anterior a través de la relación buena que existe entre este y el anterior. Eso ya lo habían visto ustedes. Ya, decía yo, los 18 años observados me presentan esas estimaciones. Estos tres son parámetros estadísticos, le llaman, ¿no ve? Le llaman indicadores de la serie, que la media de los 18 valores sale 3.3, es un indicador, que su desviación estándar sale 1.2, es un indicador que me dice los valores se mueven alrededor de la media, en promedio 1,2 metros cúbicos por segundo hacia arriba y 1,2 metros cúbicos por segundo hacia abajo. Eso es definición de desviación estándar, si me comprenden, ¿no es cierto? Admitir. Ya. Nuevamente continuamos. Nos están molestando todo el rato. Continuaremos. Ya. Estaba indicando que era la definición de estos tres indicadores, ¿no es cierto? El indicador de desviación estándar calculado en base a 18 años con la calculadora de evolución que tienen ustedes, resulta que sale 1.2, ¿no es cierto? Y obviamente sabíamos que esa desviación estándar calculada en base a tan pocos datos, 18 datos, tenemos que efectuarla con la formulita que elimina el sesgo, y se acuerdan, esa era sigma n menos 1. O sea, sigma n menos 1 de los 18 años observados da 1.2. ¿Cómo interpretan eso? Que los valores alrededor de la media, a veces son más grandes que 3,3, a veces son más pequeños que 3,3, pero en promedio se apartan del 3,3 hacia arriba 1,2 y hacia abajo 1,2. Eso es definición de desviación estándar, que espero esté clarito para ustedes. Y el tercer indicador, el ρ1, significa que en promedio, en su conjunto, los 18 valores, cada uno de ellos depende del anterior. Cuán grande es esa dependencia es 0,34. Conclusión, esa serie es una serie autocorrelacionada. Y hemos visto que cuando se trata de una serie anual, como en el caso que estamos considerando, puede ser modelada con la formulita de autorregresivo de primer orden que hablamos visto. Ahora, estos tres indicadores los obtengo yo en base a los 18 valores que introduzco en la calculadora. Y obviamente el último lo obtengo en base a tan solamente 17 valores. Los 18 desagados de sí mismos un año y me quedo con 17 pares de valores. Y ahí salen 0,34. Cuando ahora considero los 500 años generados, son los valores ojos. Los azules eran estos de acá, observados, pero ahora voy a tener los valores en rojo, que son en realidad los que acabo de generar, y además son 500 valores que he generado. Si quieren, aquí puedo poner 500 generados, ¿ya? Puedo obviamente introducir en la calculadora 500 valores y la calculadora me va a devolver la media y me va a devolver la desviación estándar. Los 500 valores voy a rezagar de sí mismos un añito y me voy a quedar con 499 pares de datos que he introducido en la calculadora. Esta me va a devolver el valor consciente de correlación, que ya no le llamo más R, sino más bien le llamo ρ, porque estamos en el tema de estocástica. Y ese ρ que me va a devolver también tiene que ser lo mismo, aproximadamente, ¿no ve? No, obviamente, en teoría se puede demostrar que son lo mismo, ¿no ve? Pero si en la realidad hacen ustedes el ejercicio, no les va a salir lo mismo, les va a salir un valor aproximado, ¿no ve? Hola, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Aproximado. Hay alguien que está con su micrófono, por favor, si puede apagar su micrófono. Aproximado. Bueno, hasta ahí es lo que quería decirles.
La característica de los 500 años generados sintéticamente a través de cualquier modelo, no solamente un AR1, puede ser un AR2, un AR3 o el que sea necesario, ¿se acuerdan? Lo que hace esa serie es reproducir, lo que hace la serie es mantener los estadísticos de la serie original. Si la serie original presentaba una media de 3.3 y saco la media de los 500 años, debería dar 3.3. La desviación estándar lo propio y el ROU lo propio. Pongo ahí aproximado porque en teoría sí se puede demostrar lo que estoy sosteniendo, pero en la práctica cuando hacemos este cálculo se va a aproximar más al 3.3 el rojo, cuando en lugar de 500 valores tenga 7000 valores, ¿no es cierto? Lo propio con nosotros. Bueno, si eso es así, la gente dice, pero si la serie de 500 valores sintéticos proporciona nuevamente la misma media, la misma desviación, la misma estructura autocorrelacional, ¿cuál es la ganancia que obtengo? ¿No ve? Y la ganancia, ya lo habíamos dicho, se refiere a dos aspectos fundamentalmente. El primer aspecto es que la serie de 500 valores sintéticamente generados me van a proporcionar valores más altos y más bajos que los más altos y los más bajos observados. Si se fijan aquí, el valor más grande observado dentro de los 18 años es 9.4, creo, ¿no? ¿Ya? Pero los 500 valores generados me van a presentar, fíjense que hay un valor de 26.1. Entonces, no porque en 18 años el más grande sea 9.4, significa que en 500 años, si sigo observando 500 años, el más grande permanezca 9.4, puede ser más grande. ¿No ves? Primera ventaja. Obviamente también se refiere eso a los valores más bajos. El más bajo observado dentro de los 18 años es 3, pero el más bajo observado en los 500 años, fíjese aquí, he colocado un 0.5. Entonces, los extremos siempre son más extremos. Primer aspecto. Segundo aspecto, que no es posible verlo acá, y se refiere a que en los 18 años observados, ¿no ve? Tal vez no aparezcan series o valores continuamente bajos durante años seguidos. En cambio, si eso analizo, investigo dentro de los 500 años generados, probablemente en algún momento van a aparecer 6 años consecutivamente secos o 4 años consecutivamente lluviosos, ¿no ve? Ambas situaciones no es posible detectarlas en una serie corta de 18 años, pero una serie larga de 500 años sí ya se puede detectar. 4 años consecutivamente lluviosos o secos probablemente van a aparecer en los 500 años generados de color rojo. Y ambas situaciones son las que me mejoran los resultados que yo obtengo de una simulación. Entonces, en la simulación acá, yo puedo hacer con los 18 años observados y de ahí obtengo porcentaje de tiempo en que esta presa ha fallado en erogar suficiente agua que me piden los cultivos aguas abajo en ese mes. O sea, en 45 meses no he logrado suministrar lo que me han pedido, entonces a eso lo declaro como una falla. Y en 20 meses de los 216, obviamente estos 20 meses van a estar probablemente ubicados al final de la época lluviosa, ¿no? Porque durante todos los 4 meses en que llueve fuerte, el río trae mucha agua y empieza a llenar, y al 5.º mes ya rebalsa, ¿no? Todos esos rebalses, 20 meses rebalsados, seguramente van a suceder más o menos en la misma época del año. 20 meses rebalsados de 216 meses significa 9%. Conclusión, cuando trabajo con 18 años observados, obtengo 21% de fallas y 9% de base. Esa misma simulación, en lugar de hacerla con 18 años mes a mes, puedo hacerlo con 500 años mes a mes. En realidad, en aquella época mis ciclos hicieron para 1000 años mes a mes. Y no solamente para un grupo de 1000 años, que es una traza de 1000 años, sino para varias trazas. Y obviamente una de esas trazas nos va a proporcionar, en el caso nuestro, en el que usamos 500 años de caudales mensuales generados sintéticamente,
probablemente estos valores ya van a ser diferentes, ¿no ve? Ya no van a aparecer, obviamente, 45 meses, aparecerán muchísimos más, ¿no ve? No sé cuántos, pero es posible calcularlo. Acá también, Luis, no me quiere aceptar, ¿no? Voy a poner ahí, tantos meses, y acá lo propio. No sé exactamente, pero puedo calcular, ¿no ve? Pero en realidad, lo que quiero explicarles es que los resultados son más confiables cuando hago esa simulación con 6,000 meses. 6,000 meses vienen de multiplicar 500 años por 12, ¿no ve? Los resultados de la simulación son más confiables cuando me baso en 500 años que cuando me baso en 18 años. Y en consecuencia, las decisiones que yo tome de aquí en adelante las basaré en estos resultados en color rojo, ¿no es cierto? Porque la simulación basada en caudales sintéticos generados para 500 años incluye muchos valores extremos más altos, más bajos y secuencias seguidas de continuamente años secos, continuamente años lluviosos, ¿no ve? Cosa que me permite cubrirme más en la seguridad que busco de la presa, ¿no ve? Estoy en realidad tomando el lado más desventajoso, ¿no ve? Y es así como debemos proceder a diseñar. Si ustedes diseñan una viga, tienen que buscar la situación más extrema, y contra la situación más extrema la viga debería de existir. Con el embalse lo propio. Años extremadamente secos durante 5 o 6 años seguidos es lo que debo prever, y contra eso debo prever el diseño de la presa. Hasta ahí, ¿me han comprendido? ¿Alguna pregunta? En el chat nadie se está pronunciando. Continuamos entonces. Ya. Ahora, esta cuestión de la demanda de riego, obviamente podríamos decir que se va a repetir para cada año. Cada año en septiembre necesito agua para regar. Si he decidido que voy a plantar, qué sé yo, pues 300 hectáreas de un cierto cultivo, y los agrónomos son buenos en esos. Si ustedes van a plantar soya 300 hectáreas, pueden los agrónomos calcular cuánta agua necesitan, y de ahí le descuentan la que viene de la lluvia, y entonces los agrónomos pueden calcular claramente cuál es la cantidad de metros cúbicos por segundo durante ese mes que debe salir de la presa, para que, adicionados a la lluvia que en promedio cae ese mes, sea suficiente como para que mi cultivo crezca de forma óptima, ¿no es cierto? Entonces, en el riego, decía yo, en 12 meses probablemente se van a repetir año tras año. Tal vez en enero, en ningún año necesiten agua que venga del embalse, porque en enero llueve. Entonces, en este año la demanda de enero es 0. Próximo año la demanda de enero es 0. Próximo año la demanda de enero es 0. ¿No es cierto? En septiembre, que es septiembre es el mes más caluroso y normalmente no llueve, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. Tal vez en septiembre los agricultores o los ingenieros agrícolas me van a decir, necesito tanta cantidad de agua en este septiembre, y el próximo septiembre lo propio, y el siguiente septiembre lo propio, y el siguiente septiembre lo propio, porque la cantidad de cultivos que yo estoy manejando tal vez se repiten cada año. Pero ya ese es un poquito más de detalle de los agrónomos, de los ingenieros agrícolas. Eso cuando se refiere a la demanda para riego. Si se ponen a pensar demanda de agua potable, eso ya va a variar, ¿no ve? Y también si se ponen a pensar, si esta presa la construyo para generar energía, la demanda de caudal que tiene que salir mes a mes del embalse otra vez va a ser diferente, ¿no es cierto? Y si se fijan acá en esta figura de abajo, les muestro un
un caso en el que el embalse ha sido construido para generar energía eléctrica. Otra vez tenemos el embalse, tiene un input. El input es el caudal mensual que entra ese mes, por cierto. Ese input tiene que ser este mismo. Copiar acá. Aquí entra un input. ¿No ve? Pero además del input, también tengo lo que sale ese mes. Este de acá es output. ¿No ve? Y mes a mes esta salida de agua, esta demanda de agua, va a ser diferente. Ya no va a tener nada que ver con el riego de una parcela enorme de cultivos agrícolas. En realidad, en el caso de lo que es un embalse construido para producir energía eléctrica, por ejemplo, el caso del embalse Corani, la salida de agua de este embalse, expresada en metros cúbicos por segundo, esa salida está representada ya no como un caudal que requiero para suministrar agua potable para la ciudad. Esa demanda ya no va a estar como metros cúbicos por segundo que requiero para suministrar agua de riego a los cultivos. Va a estar más bien expresada en energía. ¿Cuánta energía necesito sacar de ese embalse este mes? Y para ello necesitamos previamente definir cómo se calcula la energía que produce este embalse de Micicuni. Por definición, eso se debe acordar de colegio, espero. Energía es Q por H, ¿ya? Q es el caudal que sale del embalse y se mete a lo que es la tubería forzada. Y esta tubería forzada conduce esa agua que a medida que avanza hacia abajo, como es una caída enorme, la caída en Corani es alrededor de 686 metros. Ya, fíjense, es una caída muy grande desde el lago Corani, que ustedes lo ven al pasar cuando van al Chapare. Sale el agua, se lo mete en un tubo que tiene un diámetro de 1,5 metros. Es un diámetro de 1,5 metros de fierro muy duro para soportar la presión de 686 metros. Eso significa que 686 metros verticalmente hablando, más aguas abajo, se encuentra la casa de máquinas. Y esa casa de máquinas lo que contiene son unas turbinas que giran. Y la turbina gira más fuerte con la velocidad que sale del tubo que es tremendamente fuerte, y esa velocidad hace que gire esa turbina, y al girar la turbina lo que sucede es que produce energía, ¿ya? Y esa energía se calcula de esta forma, ¿no ve? El caudal que en ese momento está atravesando, que está haciendo girar la turbina, multiplicado por esta caída. Obviamente viene una serie de otros parámetros, otros coeficientes que hacen que el resultado resulte estar expresado en megavatios. Y obviamente esa es la demanda que yo puedo colocar acá para lograr que en un momento dado el caudal que sale del embalse sea o más grande o más chico. Acá nuevamente la simulación de la operación de este embalse es exactamente lo mismo que acá arriba, solamente que la demanda difiere. Y además a través de la caída con la que cuenta para convertirlo en energía. A ver, hasta ahí, en forma simple les he explicado cómo funciona esto de lo que es simulación de la operación de un embalse. Es un balance de masa, cuánto entra, cuánto sale, cuánto se queda en el embalse. Si lo que entra es más grande que lo que sale, hay un volumen adicional que se añade a lo que estaba y eso hace que la altura suba. Ahora, fíjense, la salida de este embalse acá está dada por lo que es el rebalse. En un mes puede haber, además de salida por abajo para suministrar una demanda, satisfacer una demanda, en ese mismo mes podría ser que hay tanta agua que también ocurre rebalse. Entonces, en este mes habría salidas en el embalse y las salidas están dadas por lo que sale para satisfacer la demanda y también por lo que sale que no le queda otra que rebalsar. Pero también existe, si quieren,
una salida del embalse, y esa salida es, les voy a decir ahorita, está conformada por lo que es la evaporación. De la superficie del embalse, evaporación, también existe evaporación, ¿no ven? Porque mientras más grande el espejo de agua acá, más grande la superficie expuesta a los rayos del sol. Los rayos del sol están por acá y calientan esa superficie del agua y entonces ocasionan una cierta evaporación. Y obviamente esa evaporación no hay que dejar de tomar en cuenta. Evaporación en un día, embalse Angostura, si quieren la Angostura, en el mes de septiembre es igual a, por ejemplo, 4 milímetros por día. Fíjense, este es un dato real. Todo el mundo, espero que se ubique, el embalse de la Angostura es el embalse que se encuentra al ir al Valle Alto, ¿no? El embalse de la Angostura. En septiembre, en un día de septiembre, se puede, en un día de septiembre, en el embalse La Angostura, esa evaporación es 4 milímetros. Si ustedes multiplican los 4 milímetros por la superficie de agua de ese día en ese embalse, van a obtener un volumen que se va a la atmósfera, y ese volumen es tremendamente grande. A ver, en septiembre, si el embalse de la Angostura está a mitad de su altura, fácilmente puede contener, si son, ¿cuántos kilómetros por cuántos kilómetros creen que sea eso? Unos 7 kilómetros, y de ancho en promedio medio kilómetro, ¿ya? 7 kilómetros por 0,5 kilómetros. Esto sale 3,5 kilómetros cuadrados de superficie mojada del embalse. ¿Está claro? Y si quieren calcular la cantidad de volumen que se escapa, tienen simplemente que multiplicar el área, la superficie esa, por los 4 milímetros. Entonces tendrían que multiplicar 1 kilómetro cuadrado es 3,500, ya va a 1000 metros. 1, 2, 3. Esos son metros cuadrados, que tienen que multiplicar por 0,004 metros. Y eso les va a dar una cantidad de metros cúbicos que se evapora a la atmósfera. Bueno, a ver, 3,5 kilómetros cuadrados es lo mismo que, haremos esa multiplicación. Más, y esto hay que multiplicar por 0,004. 140,000 metros cúbicos que se evapora la atmósfera en un día. 140,000, 1, 2, 3 metros cúbicos que se evapora la atmósfera. Si ustedes quieren calcular el equivalente en equivale a 2 puntos. 140,000, 1, 2, 3, por el día tiene 86,400 segundos. Son metros cúbicos que tienen que dividir entre 84,600 segundos, y esto da una cierta cantidad de metros cúbicos por segundo. Entonces tiene más
140.000, 1, 2, 3, dividido entre 86.400. Fíjense, en ese mismo día, el caudal que se evapora es 1.62 metros cúbicos por segundo. O sea, es una cantidad tremendamente grande la que se va a la atmósfera proveniente del pelo de agua de la superficie del embalse de la Angostura en un solo día durante el mes de septiembre. En septiembre, en realidad, la evaporación que se observa en la Angostura es alrededor de 4 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Si tienen a ver un recipiente de paredes verticales y lo llenan de agua ese día y también lo llenan y tienen, a ver, ¿dónde? Acá está, control copy. Fíjense este recipiente. Este recipiente a las 0 horas en la madrugada tiene una altura. Y esta altura la puedo obviamente medir y son, por decir, 15 centímetros. ¿Ya? Y si son 15 centímetros, son 150 milímetros. Al inicio de la mañana, 150 milímetros. Lo dejo ahí, ese recipiente, no llueve nada ahí y tampoco viene un pajarito y se toma el agua, ¿verdad? El agua queda ahí estática, expuesta 24 horas de ese día al sol. Vengo al día siguiente a la misma hora en la mañanita y resulta que al día siguiente, en lugar de ser 150 milímetros, este va a ser 140 y... ¿cuántos milímetros hemos dicho que se evaporan? 4 milímetros. 146 milímetros. Al siguiente día, ¿se dan cuenta? La forma de medir la evaporación, ustedes agarran un recipiente con paredes verticales, no se olviden, paredes verticales. Miden en la madrugadita a las 0 horas de la mañana, 150 milímetros, 15 centímetros. Lo dejan, se van a hacer sus labores, al día siguiente a la misma hora en la madrugada vuelven y vuelven a medir. Y resulta que miden solamente 146 milímetros. Eso significa que de acá se ha evaporado esa cantidad de agua. Y eso es real, es lo que más o menos sucede en la Angostura. Al día en septiembre, en la Angostura se evapora alrededor de esa cantidad de agua. ¿Está clarito? Es muy fácil hacer. Obviamente después hay algunos detalles que hay que afinar, que lo vamos a ver en el momento que llevemos lo que son evaporímetros, pero significa esto que este caudal de 1,62 tengo que tomarlo en cuenta acá, porque fíjense, 1,62 es un caudal muy grande, porque la Angostura en promedio debe recibir, promedio anual, debe recibir como 2,7 metros cúbicos por segundo. Obviamente los 2,7 metros cúbicos por segundo que anualmente recibe el embalse de la Angostura proviene de la media aritmética de 365 valores, es decir, cada día entra un caudal a la Angostura. Y los 365 valores, la mayor parte del tiempo son cero. Junio, julio, agosto, cero agua que entra al embalse de la Angostura. Los ríos que entran al embalse de la Angostura, principalmente el río Clisa, no sé si le llaman Clisa, creo que tiene otro nombre. En la época del estiaje se seca ese río. Entonces el valor que entran esos días al embalse de la Angostura es cero, no entra nada. Y en esos mismos días de septiembre, fíjense que se va a la atmósfera 1,62. Eso es algo que no podemos dejar de considerar, es algo muy importante. Entonces, en este balance, en un mes dado, no solamente hay que considerar de que del vaso sale el output para satisfacer la demanda, eventualmente un rebalse que también sale del vaso, pero del vaso también sale la evaporación, ¿no ve? Y este término de la evaporación es importante tomarlo en cuenta porque es muy, muy grande. ¿Hasta ahí se comprende? Entonces, si alguna vez ustedes tienen que hacer un tema de simulación de la operación en embalse, obviamente pueden bajar programas utilitarios en Internet. Hay muchos de ellos que son gratuitos incluso, pero pueden escribir su propia hoja Excel porque no es nada difícil hacerlo.
Además, cuando hacen ustedes mismos su propio programita con algún lenguaje de programación o eventualmente con un Excel, fácilmente pueden ustedes introducir las peculiaridades de su sistema, ¿no es cierto? Es decir, hacen un programa a medida y eso, si lo hacen bien, y es mucho más real y muchas veces es mucho más, produce resultados más confiables que un programa bajado de Internet. Bueno, ese era para mostrarles que la generación sintética de caudales mensuales nos ayuda a mejorar los diseños que hagamos. Acá yo decía, además, cuando simulan la operación de un embalse que lo están diseñando para construirlo, podrían hacer esta operación, por ejemplo, dejando fijo 80 metros de altura, ¿no es cierto? Con la altura de presa 80 metros, hago la simulación de la operación y obtengo estos valores, ¿no? Cuántas veces falla, cuántas veces se va. Después, si veo, por ejemplo, que el rebalse se presenta todo el tiempo, si me voy al extremo, podría decir, mi altura de presa, la de Misikuni, si la hubiera construido de 80 metros, tal vez cada pasado un año rebalsaría, ¿vale? Y si los rebalses o los reboses son frecuentes, es señal de que algo anda mal. ¿Qué puedo hacer entonces? Voy a aumentar a 90 metros y volver a simular los 500 años nuevamente. Y de ahí voy a obtener nuevamente qué porcentaje del tiempo falla y qué porcentaje del tiempo rebalsa. Entonces, yo puedo hacer esa simulación para diferentes alturas de presa. Y al final, la altura de presa adoptada en Misikuni ha sido la de 120 metros, ¿no es cierto? 120 metros. Tal vez en el momento de hacer la simulación han intentado con 130 metros también, ¿no? 120 metros sería entonces el valor óptimo en sentido de que al construir la de 120 metros de altura, minimizo los rebalses, es decir, no estoy desperdiciando agua, porque si rebalso estoy desperdiciando agua. Y también tengo que jugar con el hecho de que satisface o no la demanda y que cuán confiable, cuál es la confiabilidad en la satisfacción de la demanda, ¿no? Una presa que tiene 100% de confiabilidad significa que nunca falla en satisfacer la demanda que le piden, pero eso nunca se construye tampoco. Una presa que satisface el 90% del tiempo, o sea, la confiabilidad de esa presa para satisfacer aguas de riego 90%, pues ya es algo bueno, algo razonable. Pero si la confiabilidad de esa presa solamente, por decir, 60%, quiere decir que el 60% del tiempo nomás suministra agua suficiente que me piden para el riego y el 40% del tiempo no. Y si el 40% del tiempo fallo en suministrar agua de riego, pues ya estoy perdiendo plata, ¿no? Entonces hay que buscar la altura de presa óptima. Y fíjense, todo esto está relacionado solamente a la cuestión hídrica. Obviamente los estructuristas nos van a decir, pero construir 120 metros conlleva el problema de que en los flancos izquierdo y derecho de la presa, la roca ya no hay roca, entonces ya no se puede construir tan alto. Y si se construye, habrá que llenar eso de hormigón, qué sé yo, y es más caro. Entonces tiene que haber todo un esfuerzo por definir la altura correcta de presa, proveniente no solamente de la consideración hidrológica, de con cuánta agua cuento y cuánta agua desperdicio cuando es muy baja la presa, sino también tienen que jugar aquí un rol importante aspectos geológicos. Si hay o no flancos suficientemente resistentes para resistir la presa de 120 y tal vez solamente llega hasta los 90. Ya, entonces eso sería lo que significa el tema este de aplicación de las series sintéticas. Básicamente en hidrología se refiere a la simulación de embalses. Este Excel lo voy a poner también en el Classroom después para que lo tengan. A ver, cuando estábamos el otro, no sé si hasta aquí hay preguntas o si está todo clarito. Y si además me han comprendido, a ver, por ahí estoy hablando. ¿Todos me han llegado, me han escuchado hasta ahora? Un comprendido, por favor.
Así que había una pregunta. Uy, Ariel Navillo me dice, ¿cómo podría estadísticamente generar una precipitación máxima probable para el aguacero del proyecto? Claro, hay formas de hacerlo, pero no está comprendido en nuestro pensum, en nuestro plan global. Obviamente hay formas de hacerlo. Nosotros mismos en Corani hemos hecho repetidas veces el tema este de la precipitación máxima probable. Tal vez para que comprendan, eh, precipitación máxima probable, a ver, cuando ustedes han definido, eh, a ver, veremos esa plantilla que estábamos viendo. Cuando ya han definido el tamaño de la cuenca, hace un momento les mostraba yo a ustedes lo que son cuencas hidrográficas. A ver, si nos ubicamos, esta no, en la cuenca de Corani, acá se la ve. Ya. Fíjense, de toda esta red hidrográfica de ríos, en amarillo acá se muestra la cuenca de aporte al embalse Corani, cuenca hidrográfica. Y la cuenca hidrográfica está definida como la superficie del suelo que efectivamente recibe agua de lluvia y la transforma en caudal, y ese caudal llega al embalse, llega al lago que ya está construido en este caso, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos ahora de crecidas, en lugar de hablar de caudal disponible del río, porque fíjense, hay dos cosas muy distintas. Hasta este momento, con simulación y con generación de caudales, hemos hablado del aporte de agua que ofrece la cuenca a ese embalse. ¿Con cuánta agua puedo contar mes a mes en el embalse de Corani, no ven? El mes de enero, toda esta cuenca en amarillo que recibe agua de lluvia y la echa al embalse. Ese es el caudal que recibe ese embalse en ese mes. El siguiente mes, la misma cuenca amarilla recibe otra vez agua de lluvia y lo dirige al embalse. Ese segundo mes, entonces el embalse recibe otro caudal. Y esa es la serie de caudales mensuales de 18 años que cuenta, por ejemplo, Misikuni. Bueno, 17 años. Con 17 años contaba Misikuni al momento de diseñarla. Entonces, esos caudales de los que hasta ahora hemos hablado se refieren a disponibilidad de agua. ¿Con cuánta agua cuento yo proveniente del río para construir mi presa o construir mi obra de toma, ¿no ve? Ahora, la última pregunta del compañero de ustedes se refiere cómo se podría calcular la precipitación máxima probable. Pero cuando hablamos de precipitación máxima probable, ya no hablamos de caudales mensuales, series históricas largas de caudales. Cuando hablamos de precipitación máxima probable, hablamos de un aguacero, una tormenta que trae agua a la totalidad de la cuenca de este embalse. Fíjense que durante unas 8 horas puede llover sobre todo el área de drenaje de Corani, que está indicada acá en trazo amarillo, en color amarillo. Esa cuenca tiene como 220 kilómetros cuadrados, 230 kilómetros cuadrados de superficie, ¿no ve? Eso significa que una superficie de 220 kilómetros cuadrados recibe durante 8 horas una lluvia que tiene una intensidad muy fuerte, ¿no ve? La intensidad se la mide en milímetros por hora y durante 8 horas podemos calcular la cantidad de lámina de agua, columna de agua expresada en milímetros, que se deposita sobre los 220 kilómetros cuadrados. Imagínense, tienen una superficie tan grande que tiene una área de 220 kilómetros cuadrados. Y esa área misma recibe parejito en toda su extensión una columna de agua, por decir, qué sé yo, 50 milímetros, medio metro. Entonces, en 8 horas, los 220 kilómetros cuadrados reciben una lluvia que está repartida uniformemente sobre toda la superficie y tiene una columna equivalente a medio metro. Quiere decir que tendríamos que multiplicar 220 kilómetros cuadrados por medio metro y obtenemos
el volumen expresado en metros cúbicos que recibe durante esas 8 horas esa cuenca. Y ese volumen obviamente se transforma en caudal que entra al embalse y lo hace rebalsar y tiene que ser evacuado a través del vertedero de excedencias. Esos 50 milímetros que se reciben en las 8 horas debería yo intentar establecerlo para esta misma área, pero asociada ya no a una probabilidad, porque puede tener un periodo de retorno de esa lluvia, esa tormenta de un periodo de retorno de 10 años, es aquella que se presenta o es excedida en promedio una vez cada 10 años. Aquella que tiene un periodo de retorno de 10 años, de 1000 años, es aquel aguacero que es tan grande que se presenta rara vez, ¿cuándo rara vez? Una vez cada 1000 años. Es decir, una vez cada 1000 años recibe esa cantidad de lluvia o una mayor a ella, ¿no ve? Y obviamente la lluvia más grande sería aquella que tiene un periodo de retorno cada vez mayor, por ejemplo, 10.000 años. Pero la precipitación que tiene un periodo de retorno de 1000 años es tremendamente enorme, ¿no ve? Pero si la comparo con la precipitación que le llaman precipitación máxima probable, es la precipitación más grande que puede caer sobre esta cuenca en esas 8 horas y que por razones teóricas se sostiene de que no hay nada más grande que esa lluvia que puede caer sobre esa área de 220 kilómetros cuadrados. O sea, nadie se imagina que puede haber una lluvia más grande que esa. Y a esa lluvia, que tiene un periodo de retorno mucho mayor que los 10.000 años, le llamamos precipitación máxima probable. Y obviamente en forma estadística, combinada con hidrología, han elaborado una serie de métodos para calcularla. Y es una lluvia, que es el diluvio en realidad, que también se utiliza en diseño. Entonces, esta presa tendría yo que diseñarla para esa lluvia, para que resista a esa lluvia tan intensa, que le llamamos precipitación máxima probable, y cuyo periodo de retorno es mucho más grande que los 10.000 años. Hay métodos para hacerlo y obviamente en Misicuni se lo ha hecho, en la presa Rosita se lo ha hecho, en el embalse Corani se lo ha hecho. Entonces, en cualquier proyecto que estemos diseñando para construir una presa, siempre en el tema de crecidas, cuando hablamos de crecidas ya no hablamos de caudales diarios, ni caudales mensuales, ni caudales anuales. En el tema de crecidas hablamos de crecidas, aguaceros de corta duración que producen crecidas tremendas que rápidamente llegan y pueden arrasar con todo. Entonces, en todos los proyectos hidroeléctricos, hidráulicos, de riego, de agua potable, el diseño de estas presas también incluye el cálculo no solamente de crecidas de varios periodos de retorno, de 10 años, 100 años, 1000 años, 10.000 años, sino también incluye el cálculo de la precipitación máxima probable, o sea, la cantidad de precipitación máxima que puede caer sobre toda esa cuenca en unas horas y que ocasiona, obviamente, una crecida que es más grande que la crecida que tiene un periodo de retorno de 10.000 años. Eso en relación a lo que es una PMP, una precipitación máxima probable, pero no es tema de nuestro curso. No tenemos tanto tiempo como para abarcar muchos temas. Obviamente hay muchísimos temas que imposible que los toquemos en el curso. Peor aún si queremos hacerlo un poco que comprenda, ¿no? Porque es muy fácil avanzar materia diciendo unas cuantas frases y continuar con el siguiente tema, ¿no ve? O que aprendan en forma mecánica a resolver problemas, pero sin un poquito interiorizarse más de la teoría como tal. Y yo creo que vale la pena nomás intentar comprender cómo funciona eso, porque eso es lo que más ayuda cuando uno tiene que hacer frente a otros problemas que se presentan, ¿no ven? En cambio, si han aprendido como libro de cocina, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ya tiene el resultado y se acabó el informe, ¿no ven? Eso no es una muy buena forma, porque si uno aprende las cosas de esa forma, aplicando automáticamente de memoria como recetas de cocina, obvio, uno ve resultados y dice, bueno, ahí está el resultado, pero no ayuda a futuro. A futuro lo que les ayuda es que puedan pensar por qué están haciendo eso, por qué el paso 1, por qué el paso 2, ¿no? Si eso logran entrenarse, bueno, es lo que hay que realmente apuntarle.
Bueno, son las 9:45, quiere decir que con esto más hemos terminado. No hay preguntas. Todos callados entonces. Entonces la dejamos así y nos vemos el próximo martes y el martes vamos a tratar más métodos determinísticos y empezamos con definición de cuencas hidrográficas, vamos a ver cómo delimitar el área de drenaje, vamos a ver cómo calcular la precipitación promedio que espacialmente recibe esos 220 kilómetros cuadrados de cuenca que tiene Corani, o los 140 kilómetros cuadrados que tiene el río Rocha hasta el puente Calacala. Bueno, ese será el tema de la próxima clase. Si no hay preguntas, los dejo ahí y que les vaya bien, pues. Que les vaya bien y hasta luego.